Juan Manuel Cáceres Niño. Yo recuerdo que yo no conozco proyecto que haya llegado a algo tan invivible como lo que llegamos. Y una mañana alguien llegó y dijo, suceda lo que suceda y produzca la plata que produzca esto, no más, se acaba, acábenlo. ¿A qué te refieres con la dignificación de lo trans y a qué te refieres con que sigue lo mismo? Endri Cardeño. Sí, eso hay que contar mucho, que yo alcancé a durar un par de mesecitos enamorada de verdad de Diego, porque yo no ¡Ay, sabía actuar. no! ¿En No, claro, serio? es que era el hombre que había tenido en mucho tiempo más cerca, nunca había tenido un hombre tan cerca. Aparte, este hombre era Diego Trujillo, no estamos hablando de Pepito Pérez. Hace 20 años hubo un éxito enorme en la televisión colombiana, se llamó Los Reyes. La protagonizaron Enrique Carriazo, Geraldine Civic, y en este equipo que logró este super gol traído de la Argentina y adaptado a Colombia, hay dos personajes que están con nosotros hoy. Uno, el escritor, Juan Manuel Cáceres Niño, amigo mío de toda la vida, con quien hemos trabajado mucho, pero él tuvo la responsabilidad solito en aquel momento de adaptar el gran éxito que venía de Argentina. Y Endri Cardeño, o sea, Liza, el personaje más riesgoso que yo le haya visto hacer a alguien en la vida. Porque el personaje que ella venía a hacer no solamente era un personaje difícil de hacer en términos del personaje mismo, sino en un contexto cultural que no estaba esperando que le trajeran a una actriz trans para hacer un personaje de una mujer trans que se enamoraba de un hombre hetero como era Diego Trujillo. Todo eso pasó hace 20 años, fue un super éxito. Ellos mismos nos cuentan por qué se acabó ese super éxito cuando habría podido continuar. Y hoy tenemos a Juan Manuel Cáceres y a Endri Cardeño desde Los Reyes, o sea, desde el pasado al presente, en Cero No Ser ahí el podcast. No se los olvide, váyanse a la sección de miembros. Seguimos en mi cruzada contra el romanticismo. Suscríbanse, denle like. Oigan, les tenemos novedades. A partir de ya existe la forma de hacerse miembro. Ustedes entran, la plata de verdad es un chiste, son como 25 centavos de dólar, pero para nosotros eso es un jurgo y nos sirve mucho. Y les voy a contar, o no, yo no, que Germán trabaje, les va a contar qué le pasa a los miembros. Pues entonces los miembros, Mauro, tienen un montón de ñapas que les queremos dar. La primera es que tienen insignias, tienen emojis hechos por nosotros especialmente para nuestros miembros. Tenemos también streaming del podcast cuando lo grabamos en vivo. Eso me gustó, lo hicimos hoy, Lo chévere. hicimos hoy, está muy divertido. O sea, nos conectamos, le decimos, estamos en vivo, ¿Y véanos ven todo? en crudo, como sale en crudo total. Y acceso a una vuelta en su cerebro porque ahora solamente va a estar para miembros. Y la vuelta en el cerebro. Listo, eso es lo que hay que decir, ¿no Sí, es no, cierto? Pero además de eso, igual, si no quieren ser miembros, al pues, menos nosotros los suscríbanse, queremos igual. los queremos igual. Pero entonces suscríbanse, denle like, comenten y compartan y háganos crecer esta comunidad de gente que hace pensamiento crítico. Por favor, suscríbanse, háganle caso a Germán, ese es un tipo chévere. Vamos, los esperamos como miembros. Chao. Cero no ser. He ahí el podcast. Esto es una cosa rara, ¿no? Lo que estamos haciendo Juancho y Endri. Bueno, vamos a poner las cosas claras. Nosotros tres somos amigos hace rato. Con Juan Manuel somos amigos hace como 40 años y a Endri te conozco ya básicamente 20. Hemos estado juntos haciendo cosas. Hemos hecho muchas cosas juntos, Juancho. De hecho, comenzamos la carrera juntos. Cuando estábamos chiquitos en la universidad, comenzamos los dos. Y a Endri, pues te conocí particularmente donde más tuve contacto contigo fue en a 250 La Cuba Libre, en la que tenías un papel importantísimo y Yesenia también hacía otra parte. Y allá nos veíamos todos los días porque no me perdí una sola función de eso. Y eso es todo, hasta ahí voy. Sé que los dos trabajaron en Los Reyes. Para referencia de todo el mundo, pues Los Reyes es esa telenovela que fue súper exitosísima, muy exitosísima, que es una, por decirlo así, una franquicia comprada a los argentinos, que se llamaba Los Roldán. Y aquí, en Colombia, la adaptó Juan Manuel y tú la actuaste. Y vamos entrando en materia, fue la primera vez que en Colombia la televisión pública y de manera no clandestina, sino de frente, trajo un personaje como el que tú hacías en Los Reyes, y eso fue parte del éxito y la revolución de esa telenovela. Endri y Juancho, ustedes hicieron Los Reyes, Juancho como escritor y adaptador,
Ahorita hablamos de eso, cuánto fue adaptación, cuánto fue escritura. Y Endry en un papel estupendo, la primera vez que teníamos en Colombia un personaje visible en el Prime transgénero. Eh, ¿Eso cuánto hace que fue, muchachos, los Reyes? 20 años va a ser ya ahorita en junio el estreno. Mi primer día de grabación fue un 7 de diciembre del año 2004, un día de velitas, se me olvida, vestida de china japonesa en un restaurante asiático al norte de Bogotá, todo un día. O sea, empiezo haciendo un personaje, haciendo otro personaje que no era el personaje, y nunca se me olvidará, pues, ese día especial. Ya, pues, ya, de ahí para atrás, no sé mucho. Yo sí te puedo contar ahora, yo te puedo contar, ahora montamos a Juancho en esto. Ajá. Yo sí vi los momentos previos, porque en esa época trabajaba yo muy de cerca al productor de Los Reyes, que es Guillermo Restrepo, uno de los de verdad productores grandes que ha tenido este país de drama, de melodrama y de telenovela en Colombia. Y yo vi cuando él te estaba buscando, él mostró el cuento. Cuando Guillermo Restrepo estaba haciendo la búsqueda para encontrar a la actriz para ese personaje, me acuerdo que apareció súbitamente que estaba en Italia. ¿Eras tú la que estaba en Italia? Sí, era yo la que estaba en Italia. ¿Y Guillermo te buscó en Italia? Sí, me imagino que él propio directamente no. Tengo entendido que había como varias comisiones en búsqueda de esta actriz, actor o extraterrestre que encontraran que calara dentro de esta aventura y este riesgo televisivo de una empresa desesperada. Y, y, y pues afortunadamente pues me tocó a mí, ¿no? Fue como muy mágico, es todo un cuento que supera un poco el cuento, supera un poco la historia de Liza, la manera como yo puedo llegar a ser el personaje, es bastante interesante. ¿Por qué dices que fue tan interesante la llegada a ti? Porque yo sé que fue muy mágico, o sea, es como si el destino te hubiera buscado, ¿no es cierto? Algo así. Sí, es como que estos cuentos populares de si es para ti ni porque te quiten, y si no es para ti ni porque te pongas, y una cantidad de cosas. Pero creo que sí influyeron varios factores. Bueno, es muy importante y muy mágico y muy todo, porque bueno, si era la primera vez, nunca nadie pensó que una persona trans, ni siquiera yo que había soñado toda la vida con el espectáculo, con las cámaras, con las luces, con la actuación, con una gran influencia, sobre todo de la televisión venezolana, que para mi desarrollo como persona trans estaba mucho más desarrollada que la televisión de nosotros, con grandes espectáculos, con grandes telenovelas, digamos que con todo eso que a una persona ávida de magia, esto pues, me llenaba a mí en ese momento para soñar, para pararme frente a un espejo, para seguramente, no sé, como que aislarme de la realidad y soñar con una posibilidad de esas sin pensar que algún día pudiera ser. Entonces eso es lo que lo hace así como tan así, ser la primera, ¿no? En un país como Colombia, ¿no? Hasta con actores dispuestos a ponerse unas prótesis si era necesario, ¿no? El gran hecho artístico, ¿no? De encarnar un personaje femenino. Y, y pues afortunadamente el propósito superó todos los miedos, los obstáculos o las con situaciones que también un poco, también sucede que también un poco como que los cogí cansados, como que también ya habían buscado mucho, ¿no? Entonces, como que dentro ya del desespero de tener todo un elenco, de tener toda una producción andando y no tener el personaje, pues el universo confabuló y mi nombre llegó a manos de la producción por medio de un cassette que se sacó de una grabadora sin hacerle transfer, sin hacer nada, en un formato que no existía ni en el canal para poder verlo. Bueno, cuenta la leyenda, de todo esto me entero yo después. Y ven que decía Andri Cardeño y la persona que lo recibe, que era Marco Antonio Galindo, dice, uy, yo estuve en tal ciudad y dijeron ese nombre, ¿no?
qué de interesante tiene esta persona que ya me la habían nombrado y deciden tratar de ver el cassette y vieron en mí las cualidades mínimas para poder desarrollar un personaje femenino, que era trans, pero que tenía que tener unos recursos de comicidad, como un mínimo de herramientas artísticas para poder desenvolverse en medio de un elenco absolutamente talentoso y digamos que muy experimentado, no solamente en la televisión, sino también en el género. Entonces, con un director maravilloso que había hecho la gran obra de Betty la Fea. Entonces, como que también era poner esto, o sea, no sé, como que si yo los voy a atender a ustedes, no les voy a poner ahorita cualquier pan de 100 pesos, ¿no? Esto. Entonces era como poder poner algo que con lo que se pudiera trabajar, con lo que se pudiera sacar adelante el proyecto, que era un riesgo económico para una empresa absolutamente grande y todo lo que pudiera venir. Y la única manera de poder esto, siento yo, en mi humilde opinión, de poder como contener todo lo que podía venir por esta gran jugada maestra, era poner a una persona que fuera realmente una persona trans, que pudiera no solamente responder artísticamente, sino la capacidad de poder sensibilizar por medio de su experiencia a todo un público y decirle a la gente, somos personas reales, con las mismas capacidades y gracias a una empresa que nos da una oportunidad, lo estamos demostrando en óptimas condiciones. Henry, tu sueño de niña, por lo que intuyo de lo que dices, tu sueño juvenil al menos, era ser actriz, ¿no es cierto? ¿O no? Sí y no, o sea, se soñaba con la actuación, más no con ser actriz. Se soñaba con no se puede soñar con algo que nunca había sucedido. O sea, yo no me podía plantear la posibilidad de estar en un canal de televisión o hacer parte de un elenco o de una empresa cuando nunca había pasado. Y para nosotros como personas trans, pues eran espacios absolutamente relegados. Soñaba con actuar, soñaba con el escenario, hacía personajes. Yo desde chiqui, desde la escuela, cuando esto aún era un niño, ya me ponía camisetas en la cabeza y hacía como que era mi pelo, pero siempre fui histrión femenino porque pues nunca fui un niño masculino, siempre fui histriónica, siempre me metía en el baño y cantaba y mis imágenes, que creo que es lo que me permite a mí ser actriz y sin experiencia dar resultados pronto, es que desde siempre tuve imágenes, construí desde siempre, desde el baño de mi casa, desde la sala de mi casa, desde el espejo y desde oscuridades, también creé muchas imágenes en mi cabeza que eran escenarios, que eran situaciones, que era el poder interpretar comerciales de televisión al pie de la letra con la entonación y la pausa y el tiempo exacto, el poder memorizarlos, no seguir detrás de un presentador o de una escena, de algún texto, seguirlo solo con el oído, como si algún día supiera que me iban a poner un apuntador. O sea, había muchas cosas con las que yo conectaba. Yo soy fiel defensora de la televisión, ha sido mi escuela. Ser televidente me dio las herramientas también para poder afrontar el reto. Y sí, eran sueños que eran maravillosos y que hoy día me siguen permitiendo querer hacer parte aún, porque las imágenes siguen llegando a mi mente de una forma espectacular. Henry, ahorita, después de que conversemos con Juancho, quiero que tengamos en la mente y no me dejes olvidar que yo quiero que delineemos cómo es esa línea con la que te encuentras con tu destino, porque es muy interesante. O sea, hay algo mágico ahí que yo quiero reseñar. Juancho, ¿usted qué se acuerda de la prehistoria de Endry como personaje y antes de que llegara al elenco? Usted estuvo, la vio en un brochure, la vio en algo. ¿Usted supo algo de Endry antes de que llegara al elenco de Los Reyes? Respondiendo a lo que dice Henry, que nos agarró cansados, yo no creo. Lo que sucede es que nos agarró con convencimiento total de que no existía el personaje y que sí existía magia y que había aparecido. Porque lo que nos había pasado, yo recuerdo que yo me subí en comisión como con el director asistente que era Marco Antonio, con otros dos escritores
porque igual también teníamos el inconveniente de si no empezábamos a oírlo meses antes al personaje, cómo lo íbamos a hacer hablar, cómo lo íbamos a hacer moverse, entonces nosotros éramos los primeros interesados, Y más que allá de encontrarlo, de empezar a conocer. Y pues en ese tiempo esto era otras cosas, así como en la televisión, para meter un personaje, no había personajes trans, para meter un personaje con diversidad de género era toda una trampa que había que hacer, había que ponerlo a que se tropezara con todo, a que torciera la boca, que hiciera una cantidad de cosas. Entonces era un riesgo y obviamente no existían los personajes y cuando uno iba a buscar trans en el... La primera decisión es, debe ser, no es un actor disfrazado, es alguien que sea trans y ahí empezó y de ahí para allá entonces recorrimos, fuimos a los sitios más inusitados. Yo no sé por qué una vez no nos mataron en el barrio Santa Fe y nos llevaron a ver. Esto fue, yo que recuerdo que el director asistente fue a Cuba, dio unas vueltas larguísimas y cuando ya pensábamos que quién sabe cómo lo íbamos a resolver, apareció Hendrik, que fue, yo recuerdo que ya lo que vimos fue alguien llegó y dijo, mire, apareció después de haber visto cientos de horas, cientos de audiciones, y de cada vez que pasaba alguien tomarnos la cabeza, hacer caras de, wow, estamos en dificultades. Aparte porque la referencia que teníamos era el personaje de los Roldán argentino, que la actriz era un camionazo, un volador y aparte había cosas muy diferentes. Lo que significaba un trance en ese momento en Argentina era completamente diferente a lo que significaba acá. Allá ya había personajes del espectáculo reconocidos, la señora que estaba, la chica que estaba protagonizando creo que había sido presentadora de su propio show y todo eso era un personaje con recorrido. Entonces era un reto y el otro reto era que significaba cosas completamente diferentes. Eran mucho más abiertos, mucho más volados, la historia era mucho más, por decirlo de alguna manera, descarada. Si nosotros lo hubiéramos contado así, nos hubieran mandado a la cárcel o algo así. Nosotros realmente la primera decisión que tuvimos fue vamos a tener una chica que todo el mundo sabe que es diferente, pero nosotros la vamos a usar, digamos que no es que vamos a ignorar lo sexual, pero sencillamente la vamos a hacer ver como un personaje diferente, con unas características y con un alma diferente, que la hermana, nosotros escribíamos más, era un duendecillo. Claro, con todas las características del personaje y todo eso, pero era como un duendecillo que venía a alterar las cosas, un duendecillo juguetón, y creo que eso y no ponernos tan agresivos con la condición nos sirvió mucho y generó expectativa. Yo para cerrar esta parte voy a decir algo que cuento que siempre me produce mucha gracia y es, uno siempre escribe eso con el aire encima y acá había un evento creo que existe todavía que se llama, pero ese tiempo era importantísimo aún, que se llama la Caminata Solidaria por Colombia. Y eran unas carrozas en las cuales cada telenovela que estaba al aire llevaba, el Reinado de Cartagena llevaba a las reinas, las telenovelas llevaban sus carrozas y lo que era más exitoso abría el desfile. Ok, Y ve, lo sí, sí. particular es, yo ni estaba enterado, sino yo desde mi apartamento, que quedaba a varias cuadras de donde pasaba el desfile, oí el escándalo y por parar unos minutos me bajé a ver pasar el desfile entre la gente y era multitudinario en lo que desfilaba y el carro que iba abriendo era el carro de los Reyes y quien iba abriendo el desfile en la proa, en la delantera, en la carroza, era Endri, era Laisa. Jamás se me olvida que había una señora muy clase media, con un señor marido ahí al lado y con un niño, y la señora le decía al señor, levante al niño para que logre ver a Laisa y salude a Laisa, que salude el niño a Laisa. Y yo decía, estos tan godos, con esta visión de familia, y la señora pidiéndole el favor al señor que levante al niño para que salga a Laisa, es algo habíamos hecho y alguna cosa habíamos generado, y creo que ahí el logro, para cortar ya por este lado, fue que se lograron unos avances en aceptación, en comprensión,
que me parece que fueron importantísimos. Y a mí me pareció toda una experiencia de lo más memorable haber jugado a semejante osadía. Venga, yo me imagino antes de que Henry sume a su relato, Juancho, por favor, Henry, ve preparando lo que vas a sumar tú a ese relato, pero me parece que es un buen momento para reconocer la audacia de Guillermo Restrepo, ¿no? Eso no habría pasado, los Reyes no habrían llegado a Colombia sin Guillermo Restrepo. Esa es una gran verdad. Guillermo, productor de Azúcar, productor de Los Reyes, productor de Pura Sangre, porque es que no es muy usual que entre esa gente, y hoy en día lo vemos cuando han pasado 17 versiones de Betty la Fea, inventarse un producto audaz. La audacia no es característica de los ejecutivos de por allá, y Guillermo Restrepo siempre corrió la línea para poder hacer este tipo de cosas, incluido el de tener un personaje transgénero que ciertamente era un riesgo de vida o muerte. Donde eso salga mal, todo saldría mal, ¿o no? ¿Qué piensas, Nos Henry? mandan a la cárcel a todos, insisto. Nos apedrean. Los porteros no nos dejan entrar el carro al canal. Sí, habrían rodado muchas cabezas, aunque han rodado por muchísimo menos. Y por cosas realmente injustas. Por cosas Esto realmente habría sido justo dado el caso. riesgo. Bueno, Guillermo es el único hombre al que yo le he tenido que hacer caso en mi vida, quiero decir. Esto tiene que oírlo él, por favor. Y yo creo que usted es de las pocas chicas a las cuales él le ha hecho caso. También. Pero yo le agradezco mucho porque si en algún momento de esos 20 años he sido una actriz con disciplina, con una, digamos que sí, con disciplina, no se puede decir, con una actriz profesional, con cada una de sus letras, ha sido gracias a Guillermo y a la disciplina que me tocó a mí asumir llegando a Los Reyes, sin ser actriz, sin nunca haber tenido un libreto. A mí nunca se me trató con pinzas, a mí nunca se me tuvo la consideración de que porque esto o porque lo otro o porque sí, no, y yo lo agradezco muchísimo. Es el rigor que yo cuando trabajo con las personas aplico desde mi lugar hacia el otro porque fue el que se me implantó a mí. Y yo como profesional lo agradezco muchísimo, agradezco que haya habido la preocupación de sentarnos y de poder hablar y de decir cómo te gusta que te digan, qué es esto, qué es ser trans, qué es ser gay, qué es ser entonces esto qué es, porque había que familiarizar a un elenco que fue súper profesional, amoroso. Hay otras cosas que vienen con el paquete, que era el tema de la estatura, que era el tema de lo físico, ¿no? También ya romper la barrera de lo estético, porque eran tantos los miedos que Laisa también tenía que ser, aparte de por ser trans, tendría que ser muy grande, cosa que yo lo supe complementar con mi presencia escénica. El tema de la belleza y de tener que verme de cierta forma, cuando yo no era actriz, estaba acostumbrada a verme desde mi forma, fue bastante, pero afortunadamente no tuve tiempo. O sea, no tuve tiempo de traumatizarme y de ir al psicólogo, de nada. O sea, pero yo todo lo que puedo hablar ahora lo hablo 20 años después que he tenido tiempo de recapitular. Pero digamos que sí cuando yo digo, por ejemplo, que los cojo cansados, era porque había como una cosa de tiene que ser grande, no, es que ella es muy chiquita. De hecho, lo primero, a mí me descarta la persona que me encuentra porque ve las fotos y no era difícil una persona observadora sentir que yo era una persona de baja estatura y le dice a la persona con la que vio las fotos, no sirve, porque es muy bajita y el personaje tiene que ser alto. Y la persona que ve las fotos, cuenta la leyenda, dice, pero ella es diferente a las otras. Ella tiene algo que no tiene, ella no se ve como las otras. Entonces es cuando decide enviar las estas. Y así 100.000 historias, ¿no? No sé qué más quieran preguntar, porque si no yo me extiendo muchísimo y me pierdo en una gran historia de que es para un libro. Tranquila que a mí me pagan para que eso no pase, yo te ayudo. Ven, una cosa. Eso que acaba de decir Endri, Mauro,
me parece que la diferencia que se marcó y desde cuando se vio y por qué supimos, era porque sí había una diferencia gigante. Y es que, a ver, lo voy a decir ya con la distancia del tiempo. Tú eres una chica. El resto que habíamos visto estaban, primero, muy lejos del parámetro físico que necesitábamos, y los poquísimas que de pronto se acercaban, eh, no, a lo que veíamos todos en ese tiempo, no nos parecían chicas. Ok, Eso, mejor dicho, ahí hubo una magia que todos hicimos caras de, oh, ok. pero éramos también, estábamos al borde del desespero, o sea, esto ya era complicadísimo, se conseguía cualquier Ay, cosa no, porque excepto la internet, ¿por qué me protagonista. haces esto? Nunca. Ay, estuviera mariqueando, no se pega. Tengo que acercar más a su codificador. Bien, estamos. Sí, aquí estamos, aquí estamos. Odio, mire, es cuando odio al universo. Eh, Sí, sí, aquí está. ay, sí, Ger, gracias. Estamos haciendo Zoom porque queríamos tener esta conversación y como tenemos que parar grabaciones Mauro, en usted no ha abril, explicado yo no por qué quería estamos haciendo un perdérmelo y Zoom por eso hoy. pues no me ¿Dónde esperé está? a tener la posibilidad de que Juan Manuel, que está en Santa Marta, estuviera en Bogotá porque lo habríamos querido, e igual Henry, que está en Cúcuta. Óyeme, ¿en Cúcuta existe? Yo no he sabido nadie que vaya a Cúcuta. Cúcuta existe, ¿no es cierto? Sí. Es que yo no, uno nunca pasa por Cúcuta, uno no, o sea, tú estás en Cúcuta, pero para mí Cúcuta es como un espacio raro, ¿no? Como una cosa No, imaginativa, claro. Cúcuta. Tiene Cúcuta una calle que se llama la no calle es un Cero. mito, no O es sea, un todo mito. indica que allá es como una dimensión rara, ¿no es cierto? Pero tú estás en Cúcuta, perfecto. No, mentira, estoy tomando el Pregúntele a pelo. los venezolanos Y por dónde Juancho está en pasan. Santa Marta. Por esa razón, eventualmente tenemos algunos accidentes con la imagen de Henry, que se congela. Entonces, pero Henry, tenemos 4 suscriptores, miembros. Es que bueno, les tenemos que contar, Henry y Juan Manuel, nosotros estamos estrenando membresías y cuando Oiga, entran pero 4 nos sentimos en tenemos multitud. O 4 sea, usuarios como conectados. cuando en las manifestaciones de Petro, sí, 4 nos parecen toneladas. Entonces tenemos 4 y nos parecen una gran maravilla. Bienvenidos al momento Kenke. Kenke es una banda colombiana que estaba basada en Orlando, Florida, y ellos vienen trabajando en varias áreas. Una es generar espacios para los músicos, glorias de la música colombiana, a los que ya empiezan a dejar relegados por una u otra causa, no necesariamente por la edad, y han montado una banda que se ha dedicado a hacer nuevos versiones de, por ejemplo, en este caso, la Agüita Amarilla de los Toreros Muertos, que estoy seguro que ustedes la conocen y la bailaron. Y estamos haciéndole promo a Kenke, que nos ayuda a nosotros, a que ustedes sepan que Kenke se va a presentar este año en una gira por los Estados Unidos. Usted cantó con los Toreros Muertos cuando Kenke lo invitó, ¿no? Yo canté con Kenke. Yo canté con Kenke una canción. Usted siempre aclara eso. ¿Usted por qué no quiere cantar con los Toreros Muertos? ¿Usted qué tiene contra los Toreros Muertos? No, yo canté con Kenke. Yo canté con Kenke una canción de... siempre aclara eso. Sí. No, es que... No, es que yo quisiera haber cantado con los Toreros Muertos, pero lo que hice fue Kenke bajarme del se va de escenario tour y en los ver Estados como Unidos bobo en a los abril. Toreros Muertos El ahí 4 de cerquitica. abril Pero en canté Miami, el 4 de abril, Venecia, el que 5 es en una canción de Orlando, los hombres G, el 6 en con Atlanta, Kenke. el 11 en Washington, el 12 en Nueva York, allá voy a estar yo, y el 13 en Boston, y va a estar con los Toreros Muertos. Es un concierto compartido entre Kenke y la primera gira de los Toreros Muertos en los Estados Unidos, que ya llevan pues, como 40 años en escena. ¿Eso lo dije bien? Muy bien. Y la agüita amarilla, y el agüita amarilla, abajo en la caja de comentarios les ponemos el link para que entren al video y también le podemos poner el link para que compren las boletas para las diferentes locaciones. Muchas Muy bien. gracias, Kenke. Me dan ganas de ir. Y Así de bien entonces, retomo. Henry, es que hay preguntas muy interesantes a hacerte sobre la vivencia personal tuya como persona actriz. Por ejemplo, compararte con la actriz argentina. Cuando viste el referente, ¿qué pasó en ti? Me pasó algo porque a mí siempre se me endildó por los Reyes una etiqueta de diva que
pero que venía ahí como un chip, no porque yo me sintiera o fuera mucho menos de donde venía. Pero pasó que cuando Guillermo quiso que yo viera una escena de Florencia de la B, obviamente la vi porque la tenía que ver, porque era la primera escena donde aparecía Liza bailando con la comparsa, y a partir de ahí pedí el favor que no quería volver a ver el otro personaje. Y yo, una actriz que nunca había actuado, que no tenía, digamos que el recorrido para darme el tupé, pero yo sentía mi instinto como actriz que nacía, que o seguramente lo vi en alguna entrevista de alguna actriz que yo había admirado y pensé que tenía sentido. Y pedí que no la quería ver porque no quería como contaminarme de la esencia del otro personaje, y aparte de eso, sí, de alguna manera, a mí el cuento al principio, el sueño de Cenicienta se me empezó a convertir en pesadilla desde lo físico, desde el tema de la estatura, de la talla, de si me ponían falda o no me ponían falda, si me ponían pantalón, si no me ponían pantalón, de no gesticule, no esto, no lo otro, y hoy día lo entiendo. Para mí en ese momento una actriz inexperta, que es cuando uno dice vayan a una escuela, que en una escuela se acostumbran a que el maestro los grite, los maltrate, los confronte, los agote, los lleve al límite, y ustedes tienen solo que obedecer. Creo yo que para eso son las escuelas de actuación, porque yo no la tenía y sí fue muy agresivo todo en el momento, desde vestuario, desde maquillaje, desde todo, pero digamos que Andy, ¿por qué fue agresivo? Dame un relato. En este momento fue agresivo, ¿por qué? Cuéntame cuál fue la agresividad. lo acabo de decir, porque en las escuelas de uno lo confrontan a todo ese tipo de cosas. Al yo no tener esa formación, para mí Ujú. habían cosas que yo, por naturaleza, no tenía claro si eran por mí. O sea, yo me tomaba todo personal. O sea, yo nunca tuve que confrontar mi físico siendo yo una persona trans. Yo nunca había tenido que confrontarme físicamente, mucho menos con un equipo de trabajo tan grande. O sea, entonces era una exposición, si bien se tuvo cuidado de que esto, a mí se me dio el trato de cualquier otra actriz, y por lo tanto, esto pues también me alcanzó a arrollar, como le podría pasar a cualquier actriz que no haya tenido una formación actoral. Y sentido en el que yo lo estoy diciendo, ¿no? Y claro, yo por lo menos yo era una chica trans 24/7, llego a la primera prueba de cámara, ignorantemente, peinada y maquillada de acuerdo a lo que yo sentía que podía ser el personaje, y sin dárseme la oportunidad, pero lo entiendo, que es que en ese momento yo pensaba que todo era en contra mío, sin dárseme la oportunidad, la jefe de maquillaje me mandó a lavar la cara. Mm. Y yo, ¿Y pero te sentiste agredida o no? claro, me sentí agredida porque aparte esto, pero pues yo no sabía tampoco cómo era toda la dinámica, ¿no? Pero para ese momento Mm. empiezas a sentirte agredida. ¿Y te Con el sentiste tema de la agredida o ropa no? fue con lo que más conflicto tuve, porque yo no podía entender que así se iba a vestir era el personaje, que tal vez, y más que por mí, era el tema de que la gente iba a esperar ver a la primera actriz trans de la televisión impecable y digamos que siguiendo las últimas tendencias o sea, iba a haber una exigencia estética alrededor mío, que esa crítica iba a caer era sobre mí, ¿no? Y poder separar que una cosa es el personaje, que una cosa era yo, que lo que la pública, pero siempre y hasta el sol de hoy lo que el público diga del personaje recae sobre su intérprete. Entonces, como que ese riesgo también de la crítica, sobre todo de la comunidad, si se sentían bien representados o no bien representados, de si era una caricatura o no era una caricatura, pero yo entendía que era comedia. Entonces, yo recuerdo un comentario como yo le di una vez en un comentario con la niña de vestuario, que yo le digo, es que una cosa es colorido y otra cosa es ridículo. Yo no me quiero ver como Nidia Pacheco, la de Pedro el Escamoso, ¿no? Y él, pero afortunadamente en el camino, como una relación de novios, se fue encontrando con mi ímpetu, que nunca pude volver a tener en ningún otro proyecto, porque pues nunca
tuve otra vez un personaje tan importante, pero afortunadamente con el ímpetu y la situación y pudimos llegar como a llevar a buen rumbo, ¿no? Todo tratando de que todos estuviéramos lo más contentos posibles. Después de unos meses ya todo el mundo está cansado y ahí fue donde yo cogí al personaje y hice con él lo que se me dio la gana. Esto sí, compré ropa, mandaba hacer, yo le diseñaba el vestuario, del pelo me encargaba yo, no dejaba que tocaran mis extensiones, porque en una salía con pelo, en otra salía calva, en otra salía más peinada, menos peinada, más despeinada, y yo, aparte de todo, pues antes de ser actriz también era estilista, entonces yo tenía un criterio estético y una mirada y entendía el tema de las continuidades, de lo de todo. Entonces, como que a veces la premura del tiempo y las condiciones de una grabación se venían también sobre el personaje. Entonces, siempre tuve toda la energía durante esos casi 2 años para entregar al personaje impecable lo más que se pudiera todos los días y no dejar que estos retrasos o lo que estuviera pasando pues afectara la imagen del personaje. O sea, fue espectacular. O sea, en el momento yo me ponía en crisis y sentía que todo el mundo estaba en mi contra, pero realmente era espectacular vivir la experiencia de defender un personaje en una superproducción con grandes actores, tratar de estar a la altura, de responder, porque también ya sabía que a los actores no les gusta que uno se caiga, que uno no se sepa la letra, ya lo sabía. Yo había hecho mi universidad viendo entrevistas de actores toda la vida, entonces yo ya sabía, ya había oído hablar del feeling, ya sabía que con Diego Trujillo tenía que tener la simpatía o sea, yo me tenía que enamorar de Diego para que la gente se creyera ese amor, o sea, que todo fuera lo más cercano y lo más veraz posible, ¿no? Que no se viera una caricatura y así estuviéramos haciendo una comedia. Entonces yo creo que encontrar ese punto medio al que pudimos llegar, el medio también pues de una historia que había que aterrizarla en Colombia con todos los riesgos, fue fabuloso, fue todo lo bueno, todo lo que tiene que ser y lo que tristemente ya casi no se ve en la televisión, pasó en Los Reyes. Entre, espérame, que hay una pregunta de, ahí, Sí, de uno de nuestros miembros. Sí, sí, Juancho, oyó la un miembro pregunta. de Edwin Rodríguez pregunta, ya que está de moda Esa, el esa es una reencuentro o la pregunta como que segunda uno se queda. temporada de las Realmente yo novelas, creo que ¿piensan para eso hacer fue que uno con Pepo los se Reyes? inventó el concepto plop, ¿no? Plop. ¿No? Juancho, está muteado, está muteado, está muteado. Juancho, está muteado. Posiblemente a alguien se le pueda ocurrir, pero Pero, nada más está, bastaría estás en recordar mute, está que a duras muteado, penas Juan, está muteado. alcanzamos a terminar la primera. Casi hay muertos, esto era yo. No, pues primero, esos procesos de telenovelas, ¿Por qué? cuando son exitosos, son larguísimos, larguísimos, larguísimos. Viven muy cerca todos unos de otros durante mucho tiempo, con unos egos retenaces y rápidamente, eso es un sistema ya político, que eso se acomodan, se hacen unas alianzas, hay bloques de un lado, otros que presionan, hay bloque empresa, y eso yo recuerdo que yo no conozco proyecto que haya llegado a algo tan invivible como lo que llegamos. Recuerdo que íbamos rompiendo rating histórico todas las noches, y una mañana alguien llegó y dijo, suceda lo que suceda y produzca la plata que produzca esto, no más, se acaba, acaben. Y medio combo hizo caras de, oh, y la otra medio hizo caras de, porque fue durísimo ese proceso. ¿Por qué, Juancho? ¿Por qué? ¿Por qué? Primero porque hay egos muy fuertes, egos que chocan,
Y entonces se arman bloques. Y tras los egos más fuertes, se arman bloques que acompañan. Entonces, para nadie es un secreto que si alguien tiene la cuerda, logra unas prebendas que los otros no logran, los otros actores. Y yo no conozco nada más salvaje que una producción de una telenovela, unos actores que llegan a trabajar 16, 15 horas, a hacer escena tras escena, que alguno logre, que le pongan un horario decente, que alguno logre, que algún día pida un permiso y se lo den. Esos son unas prebendas que no logra ninguno, sino los que tienen la cuerda, los que manejan ahí alguna cosa, y eso se vuelven dos bloques de poder que yo recuerdo en Los Reyes al interior del elenco había dos bloques de poder y creo que había un tercero de unos que miraban desconcertados lo que pasaba, pero había dos bloques de poder dispuestos a comprobar que ellos mandaban más que los otros, que ellos pesaban más que los otros, y esto era una lucha de egos que la serie iba, la serie no, la telenovela iba voladísimo y ya no se hizo más porque esto era una tragedia todos los días ya. Henry, ¿tú qué tienes que decir de eso? Ok. ¿Qué tienes que decir de eso? ¿Yo? Sí, tú, ¿qué piensas de eso? Bueno, pues imagínense una actriz de esto, nueva, Mauro. trans, sin un No, manager está bien, sí, no. importante, sin amigos en el medio, sin nada, y saco a mis compañeros porque conmigo siempre fueron fabulosos. Imagínense cómo me fue a mí. Cualquier roto que se pudiera tapar conmigo, porque se tapaba conmigo. Entonces, bien sea en cambio de escena, bien sea en viajes, bien sea en promoción, bien sea en esto, pero a ver, yo hoy día lo agradezco. O sea, Pero porque ¿qué significa que se tapaba contigo? Quiero entender qué significa. Dame un ejemplo. a ver, por eso, por ejemplo, haz de cuenta, cuando no tienes, digamos, necesitaban mandar a alguien para algún lado porque había que promocionar la novela o había que hacer algo, lo otro, y de repente alguien no quería, no podía, no sentía eso, iba yo, me mandaban a mí, o si había que cambiar una escena, un plan de grabación porque alguien tenía que ir a donde el psicoanalista o cualquier cosa, entonces, no, pues entonces la que siempre como que todo, ay, Henry, ¿no? Que al fin y al cabo, pues allá le estamos pagando el apartamento, le estamos pagando el carro, le estamos pagando todo, pues entonces ella no tiene más nada que hacer, sino esa novela, pues ella, ¿no? Okay. O sea, era así, ¿no? Es una realidad. Yo lo agradezco muchísimo. A mí, yo soy, lo voy a decir en masculino por genérico, yo soy un soldado de la televisión. A mí me encantaría que la mitad de la gente que trabaja en televisión trabajara como trabajo yo, porque así me tocó. Por eso yo siempre, el señor Guillermo Restrepo, le hago la reverencia porque él me formó de esa manera. O sea, yo tuve esa exigencia, bien, mal, justo, injusto, lo que sea, no me importa porque las cesantías son para mí, ¿no? A donde yo llego se me admira por mi manera de trabajar. Entonces yo, y al ser una persona trans además, en las condiciones en las que he vivido siempre, nunca he tenido que si el niño se me cayó, que si toca la entrega de notas, que si ahora me van a hacer la citología, que es que mañana soy la actriz más pro del planeta hasta el sol de hoy, que voy a cumplir 50 años. Siempre disponible. Henry, Juancho, ¿ustedes cuándo hablaron por primera vez? ¿Es hoy? Quizás. No se conocían, los presento. No, yo hablé varias Siempre veces, disponible. sino que lo que sucede es que eran unos escenarios muy particulares, entonces No se conocían, los tengo presento. momentos inolvidables porque a nosotros nos tocó, yo creo que desde que Endry la primera vez llegó, yo recuerdo la primera vez que nos sentamos a mirarla algunos y nos citaron fue a mirarla y entonces unos conversaban y otros mirábamos. Y de ahí para allá, entonces hubo una cantidad de eventos que eran muy, muy divertidos porque obviamente era, había que acudir cuando se trabajaba sobre el personaje y digamos que en comedia, en un alto porcentaje, yo creo que se trabaja sobre el estereotipo, no quiere decir que se trabaje sobre personajes de piedra o personajes acartonados, sino yo pienso que el estereotipo es la base del reconocimiento del público que reconoce cosas y y a partir del estereotipo se pueden armar personajes con profundidad, con varias capas y todo eso.
y a mí me parece que Los Reyes, lo digo particularmente, pues fue un éxito por el casting que había, por personajes inolvidables como los que hicieron Enrique, como el que hizo Diego Trujillo. Pero a mí me parece que hay que reconocer que la personalidad, eso que dice es esa animosidad, esas ganas de comerse el mundo que le ponía Hendrik, eso se notaba, eso se transportó al personaje y digamos que se volvió una magia del personaje que a mí me pareció que fue maravilloso. Incluso en eso de cuando ya se vino la guerra esa final en la cual había bloques y unos enemigos de otros, a mí me pareció clarísimo y me pareció hasta donde yo recuerdo de pronto no, y yo no estaba todo el tiempo en el set, pero yo todo el tiempo estaba jugando en el set porque había que escribir ya casi que contra el set porque uno se enfermaba, otro no iba, otro tenía que hacer la otra telenovela, entonces uno no sabía a quién había que escribirle y todas esas cosas, entonces nosotros estábamos muy cerca y a mí me parece que en esa guerra que hubo al final, yo tengo la sensación que Hendry se ubicaron con unos pocos actores que eran los más veteranos, los más profesionales, los menos divos, se ubicaron como en el centro a hacer caras de, al menos acabemos, trabajemos, porque fue realmente complejo un proceso. Yo estoy seguro que una telenovela más compleja que Los Reyes sería cómo se grabó, cómo se arrancó y cómo se hizo Los Reyes. Eso es, qué novela que hubo. Henry, ¿eso fue así lo que está diciendo Juancho? ¿Tú lo viviste igual? Sí, también era verdad que, o sea, para ser honesta, sí también había un punto donde, como cuando uno tiene el novio, que o sea, hubo muchos momentos donde yo quería que se acabara, pero cuando se acabó me arrepentí toda la vida de que se hubiera acabado. A mí a los 30, al primer mes que ya no me llegó el cheque, yo ya estaba arrepentida. Sí, o sea, ya no necesitaba más razones. Pero lo que pasa es que también siempre empieza a haber una sensación de competencia en cuanto a personajes y sucedía a la hora de la transformación de las escenas, donde era una cosa lo que estaba escrito y era otra cosa lo que se grababa también a veces, ¿no? Entonces, como que a veces mi sensación de aprenderme una escena para tener que llegar y hacer otra cosa y aprenderme otra cosa en el set, que era una cosa creativa, que también le dio un plus a la escena, pero que de alguna manera también servía para que muchos personajes tuviéramos que luchar en escena por el lugar y que se nos viera, porque habían otros personajes que de repente pues se apoderaban de la escena, de ese poder y no, y pues lo único que tienes que hacer es estar ahí, ya yo soy muy buena coral y aprendí a eso también, ¿no? Mis escenas eran mis escenas y cuando tenía que ser coral ocupaba mi lugar y había tanto ruido que lo mejor era también hacer silencio, ¿no? Y oír y aprender también. Entonces, como experiencia es absolutamente, wow, son muy pocas las actrices que pueden contarlo como yo lo cuento, porque también mi mirada en el tiempo se ha vuelto mucho más aguda, ¿no? De todo lo que pasaba y a mí me encanta porque gracias a eso, con todo y que a mí se me planteó un horizonte oscuro en el medio, gracias a eso he ¿Por podido, qué dices que se te planteó un horizonte oscuro? sí, como que después de Liza yo no iba a poder hacer. Ah, sí, no, no, eso no, eso lo que tú has hecho, ahorita yo le quiero hacer un segmento a eso, no, lo que tú has hecho hay que resaltarlo, lo que tú has hecho era un salto mortal del cual es Ser muy persona de una difícil vez en la salir vida. vivo. O sea, tú estás saliendo viva dentro de unas probabilidades completamente adversas. Yo quiero que me cuenten ustedes dos, entre escritura y actriz, ¿cómo se entendieron en la práctica? ¿El libreto que te llegaba sí se parecía a lo tuyo, Juancho? ¿Usted cómo se sentía con Henry al aire? ¿Eso cómo fue esa relación? En la comedia, y pues Mauro que en alguna época le echó comedia, cometió comedia, sabe que hay una cosa hay un tema que es un poco difícil, y es cuando hablan y los directores hablan de comedia, y en general se habla de comedia, todos se trepan en un cuento como un poco de subirle el octanaje a la farsa. Y
se vuelve y cuando el producto empieza a ser exitoso, cuando la historia empieza a ser exitosa, empieza una competencia interna entre uno y otro actor, entre combos de actores, para ver cuál es el que soy más divertido, soy más chacho, Ujú. soy el que más empuje le doy a esto. Y entonces ahí ya se empiezan a cometer pecados como se entiende claramente los aportes del actor, los aportes nacidos en el set, pero ya hay momentos, y yo lo he vivido en 3, en 4 comedias, ese proceso se va volviendo así. Más de uno empieza a demostrar el poder que tiene en el set, alterando la letra, moviendo alguna cosa, de alguna manera, jodiendo al que tiene al lado que estaba listo para hacer esto, y de un momento a otro resulta que le cambiaron las condiciones. He visto actores que había escenas complejas, que se le estudiaron, que le hicieron, y porque al día siguiente el que tenía más poder en el set convenció al director que la hiciera por este lado, dejó al resto jodidos que la habían trabajado. Ujú. Eso sucedía muy fácilmente, y había unos actores que por su fuerza dentro del elenco, por su veteranía, por el peso, por muchas cosas, por lo que pesaban dentro del proyecto, podían hacer eso, y eso hacía infernal el clima. Entonces, creo que eso sucede en comedia mucho. Entonces, recuerdo que hay que tener siempre una pelea constante por hacerle entender, y eso se da más a través de, por ejemplo, es muy complicado que el escritor se meta con el actor, porque el escritor, ¿qué va a ir a decirle al actor? No le haga caso al director. Deberíamos, pero bueno, en fin, eso es otra cosa. Digamos que eso se soluciona ya en alguna medida cuando hay un productor muy trabajador que está encima del set Ujú. y que entiende lo que se está haciendo. Cuando hay algunos socios del productor serios que están ahí, de pronto un director asistente o algo, que están controlando, están jugando a defender la letra, están jugando a defender, porque ahí hay un juego de vanidades que hay veces atenta. Entonces sí, hay veces muy complicado, y toca estar haciendo acuerdos, toca estar hablando con el director diciéndole, oye, pongámonos de acuerdo cuando haya esto, porque hay veces suceden unas cosas que uno está escribiendo 2, 3, 5 capítulos adelante, y el personaje dijo algo que iba a suceder en 5 capítulos, y uno hace caras de, ¿y en estos 5 qué van a hacer mientras tanto? Así que sucedieron. Entonces, es un poco complejo, y en comedia más que en otros formatos, sucede mucho. El juego este de la vanidad de yo soy más gracioso, soy más divertido, soy el que cargo esto. Endri, ¿y tu relación con el guión cómo era? No como Manuel, con el guión. ¿Qué tan digerible era? Qué tan cómodo te resultó? ¿Tuviste que pelear mucho con el guión? Como, ya puedes Bien, decir, ya lo bien, puedes de decir. entrada como con el maquillaje y el vestuario habían cosas que eran clichés que una en la dignificación de lo trans le hacen ruido, ya para hace 20 años me hacían ruido. Esto, a fuerza de estar en el medio ya no me hacen tanto ruido, ¿no? Porque realmente la cosa no ha cambiado mucho. Esto, pero nunca fue un problema porque todo fue como engranando en el personaje, ¿no? Si de repente había algo que yo sentía que yo lo podía decir de otra forma, que no fuera tan el cliché, pero que sí impactara igual, significara lo mismo y no deformara la escena ni como la intención, me lo proponía porque al principio siempre hay alguien con el libreto y la letra en la mano, ¿no? Eh, y, y si me lo corregían, pues lo hacía como estaba escrito, y si no, pues seguía adelante, pero yo aprendí como a proponer en el ensayo, y si nadie decía nada o por ahí no se la agarraban, pues yo seguía derecho, ¿no? O sea, yo también tenía que hacer lo mío porque la trans era yo. Entonces, de repente, Endri, ven, dijiste que tú lo veías en aquel momento hace 20 años con la óptica, dijiste tú, de la dignificación de lo trans, ajá, y dijiste seguido, eso sigue lo mismo. Voy a sacar de la conversación por un momentico del tema que me importa mucho de la construcción de esa novela tan exitosa. ¿A qué te refieres con la dignificación de lo trans y a qué te refieres con que sigue lo mismo?
Bueno, cuando se empieza a hablar de temas de género y de todo eso, entonces como que quitar todo el tema de lo masculino, pero esto era algo que estaba ahí, por ejemplo, con lo de Raúl, que hasta el sol de hoy a mí me dicen Raúl, igual no importa nada. Pero, por ejemplo, y era tan así que yo recuerdo que una vez Enrique, preocupado por mi dignidad, no dejó que me dijeran en una escena, fue él el que me dio el mal ejemplo, la verdad. No dejó que me dijeran en una escena florecita rockera. Entonces, que no, así como él peleaba para que no lo trataran de gordo y no le dijeran todas estas cosas para que la gente entienda, ¿no? Entonces, de repente, habían cosas que si de repente uno entendía que era técnicamente mariquear, y yo no quería mariquear al personaje, sino darle su propio color, que no necesariamente fuera con la mariqueada, sino que fuera una mujer que tiene otra cosa. Miren, yo en mis pocos recursos, lo que yo hice fue inspirarme en lo que podía, en mi propia construcción, pero en lo que podía inspirarme en la Nana Fine, que es la niñera, Cybill Shepherd, Sí. ¿sabes? Y con todo colorida, chistosa, mañosa, muecosa, gestuosa, y no era una trans, ¿no? Entonces esto, Sí. como eso, ¿no? Como esas cositas donde uno como que, ¿y si lo digo así? ¿Y si mejor lo digo así? Y si mejor lo digo así, pero que significara lo mismo, que de repente irse alejando uno un poco del hack al que ya uno está pues acostumbrada a oír en televisión, porque Eh, eh, son los, pero me interesa mucho que me digas, ¿por qué dijiste eso no ha cambiado mucho? ¿Tú crees que la dignificación de lo trans está más o menos paralizada hace 20 años? sí, peor, estamos peor, en este Yo momento te iba a estamos decir que Yo yo creo creo que que yo creo que estamos peor. estamos. Yo En iba este a momento decir estamos eso. peor, en este momento estamos peor porque ya dio la rosca, ya dio la vuelta y Sí, yo vengo sí. hace como 5 años diciéndoles, pilas, pilas que vienen en bandada, vienen en patota y nos van a dar duro. Pero pues nada, pues las que tenemos mi edad sabemos cómo es que es la lucha y las que nacieron en derechos, pues chicas, fuerza, fuerza y valentía, porque es que no se puede de otra. Juancho, eh, ¿cómo fue la sensibilización que en usted se tuvo que dar para poder escribir al personaje? Porque, pues, sobra decirlo, eso no es tan sencillo como escribo un personaje trans. Hay que hacer un trabajo de sensibilización, de integración con una psiquis desconocida y quizás distante para uno, no descalificable nunca, pero, por ejemplo, escribir la historia de amor del personaje de Liza con el que hacía Diego Trujillo, eso son unas recomposiciones muy singulares, ¿o no, Juancho? Sí, ahí hubo algo que fue de todas formas, no de todas formas, como debía suceder. Diego y Endry hicieron magia con el asunto. Desde que se juntaron las imágenes de la primera mirada que se pegaron, eso estuvo maravilloso. Y Diego le dio un toque a la comedia muy particular. Y yo lo entendí, pero nunca lo entendí tan claramente como lo que acabas de decir. O sea, yo sí me había dado cuenta que tú siempre hacías, y me pareció que ese era el tono correcto, una chica boletosita, una modosita, una como sacando la pechuga para hablar, como mostrando un poco la pierna, pero con mucha dignidad y todo. Yo decía, no la lograba. Ahora cuando lo dijiste del personaje de la nani, eso ya llegó y me dijo, claro, era eso. Y yo creo que se logró. Hay un juego muy particular entre el par de personajes que le dieron mucha dignidad, porque de todas formas, aunque sucedía en comedia, era evidente que lo estaban viviendo y era evidente que lo estaban sufriendo. Era evidente que Liza estaba metida en un conflicto, estaba metida en un lío. Y uno intuía que el personaje había estado metido en lío siempre. El otro que pensaba que manejaba el mundo, ese man estaba metido en un lío y uno sentía que en cualquier escena el tipo se iba a poner a llorar. Entonces eso llevado a comedia, lograron entre los dos crear una atmósfera que la gente lo aceptó. Y aparte, la gente de alguna manera lo veía sufrir tanto que sufría un poco con él, pero como no era el villano, como era un poco el villano,
como era el malo, más de uno pensaba, y el hecho que le pase eso, hijo de pucha, y se me echó por perro, y entonces agarraba unos visos de realidad que, que fue de lo mejor armado que hubo en ese proyecto. Ok. Lograron entre los dos haya una conjunción y le lograron una magia al par de personajes. Yo recuerdo desde la primera imagen hasta la última, cuando salen volando en el carro, yo siempre sentí que tuvieron magia. Endri, cuéntanos la intimidad de esa relación entre tú y el actor. ¿Cómo se construyó eso? Qué hay para contar de eso? Y eso hay que contar mucho, que yo alcancé a durar un par de mesecitos enamorada de verdad de Diego, porque yo no ¡Ay, sabía actuar. no! ¿En No, claro, serio? es que era el hombre que había tenido en mucho tiempo más cerca, nunca había tenido un hombre tan cerca. Aparte, este hombre era Diego Trujillo, no estamos hablando de Pepito Pérez. O sea, ¿sabes? Era Diego Trujillo, que él tiene sus charms, ¿no? Con las mujeres, su encanto masculino, y, y lo tenía yo para mí, ¿no? Así fuera en una escena, o sea, era como que no alcanzaba a disociar todo siempre con el respeto, con el todo, pero yo sentía, y esto lo pude percibir, y que me odie porque le ha contado cosas que no tiene por qué contar, entonces de malas. Esto, a Diego le tocaba la peor parte, porque la donde vaya le tienen que preguntar por mí, entonces ni modo, pero miren, esto, bueno, pues por Liza. Yo recuerdo es una percepción mía, puedo estar equivocada. Yo sentía que al principio cuando terminaban las escenas, los dos fumábamos. Y yo recuerdo que cuando Diego no fumaba conmigo, sino fumaba con las chicas de personal de apoyo, yo me ponía, o sea, la propia tóxica, o sea, o sea, era yo, pero podía ser Liza, pero era una cosa así como que me daba, ¿sabes? O sea, nunca lo expresé, pero era algo que me pasaba, o sea, que yo decía, a ver, Endri, por favor, o sea, con el tiempo obviamente ya aprendes a separar todo, pero era así de fuerte, pero era porque yo sentía que me tenía que pasar todo eso, o sea, que toda esa energía que transitaba por el personaje y que ocupaba la mayor parte de mi tiempo, pues obviamente se tenía que ver reflejada en mí de alguna forma, ¿no? O no sé si soy bastante permeable de los personajes, pero me pasó eso durante mucho tiempo y era algo tan... A mí siempre me han preguntado, por ejemplo, qué es lo único que no haría como el personaje. Digo yo, meterme con un hombre casado, a la gente nunca le importó. Laisa era la moza de Emilio Iriarte, a nadie le importó. Nunca nadie me dijo, es que no me gusta ese personaje porque se mete con un hombre casado. O sea, así su mujer fuera Katy Vanegas de Iriarte. O sea, nunca a la gente quiso tanto la pareja y que tenían tantas ganas de verlos juntos que nunca les importó, pues, que él fuera un hombre prohibido, ¿no? Y más con una chica trans. Endri, y esto de tu debilidad por Diego Trujillo, no por el personaje, sino de Endri debilitada por Diego Trujillo, ¿alguna vez ya lo has hablado con Diego? ¿O él lo percibió? Ok. Te das de cuenta que si el personaje lo hubiera hecho Luis Fernando Hoyos, esto pues también me había enamorado de Luis Fernando Hoyos, o sea, porque, o sea, era el hombre que más cerca había estado de mí durante mucho tiempo, además en un proceso de abstinencia donde yo solamente tenía tiempo de aprender libretos, de ir a donde Alfonso Ortiz, de ir a donde el de los dientes, de ir a donde el que me iba a bajar el buche, de ir a donde Marlene Enríquez que me iba a sentar a enseñar a sentarme, a comer. Yo tengo una rutina bastante divertida frente a ese tema en los cuentos que yo he hecho en mi show de comedia. Y, y era como que me hubiera pasado con el que fuera, ¿no? Pero yo con Diego, un actor súper respetuoso, nosotros nos prendíamos el cigarrillo, si él no tenía yo. Yo empecé a fumar del cigarro que él fumaba para poder compartirlo con él. Obviamente también ya tenía con qué comprarme unos cigarrillos como los que él usaba, ¿no? Y así, el spray para el aliento, y siempre fuimos como muy cuidadosos del uno del otro, de los libretos que no se fueran a perder, que en ese momento eran en papel, ya blanco y negro. Realmente sabes que tenía que ser así. Diego y yo en 2 años de trabajo
Nunca tuvimos un problema. Oye, óyeme, y yo no recuerdo, pues obviamente conozco la novela, la vi, tenía muchos motivos para verla, muchos, pero no te recuerdo detalles. ¿Hay algún momento en que hay contacto físico entre los personajes? Mm, no, 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 no puesto No explícito. textualmente, insinuado, Ah, insinuado. insinuado, pero nada, no, no, eso era una cosa que sabíamos, esa era una barrera que nosotros partíamos, que sabíamos que el espectador la tenía y el que consideraba que eso sucedía lo hacía en su imaginación, pero de resto yo partía de cuando vi a las señoras pidiéndole al marido que levantara al niño y que saludaran a Laisa, consideraba que cualquier cosa de ahí para allá era como transgredir y eso digamos que de lo que se le tuvo más cuidado fueron de ese tipo de manejos, que Ok, en la sí, versión claro. argentina eran absolutamente abiertos. Así, 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 Juancho, allá sí se iban a las manos, por decirlo así. Pues, y si no se iban a las manos, la insinuada era muy evidente y quedaba muy claro. Acá, el que tú pensaras que el que el espectador pensara que llegaron a contacto físico era algo que suponía y complementaba e intuía, pero no, no veía. Que me parece que eso, que fue de esas cosas que tuvo magia, eso se logró y hasta el final se logró que la gente estuviera de acuerdo con ellos dos, ¿no? Eso fue muy particular. Lo que pasa es que Andy, la Laisa de acá tenía pasaporte, la de Argentina no tenía pasaporte. eso no lo entendí. Que el personaje de acá, debido a que supuestamente yo había estado en Italia y no sé qué y este y lo otro, había tenido un viaje que Ok, ok, justificaba un poco que fuera un poco tan divita, el de allá era un poco más de barrio. ok. Ok. Interesante eso. Mira, voy a hacer un inserto para seguir hablando de lo que quiero, no me dejen olvidar. Quiero hablar del milagro que tú has logrado, Endri, con tu carrera. Pero hay una película en Netflix, y son tres. No le podríamos decir trilogía a eso, son tres. Eso no es trilogía, que se llama 365. Es la historia de un tipo, es un italiano turco mafioso, que secuestra a una mujer, la encierra en su casa, básicamente le dice, le doy 365 días para que se enamore de mí. Y durante ese tiempo, pues la película es erótica, un poco sadomasoquista, etcétera, etcétera. Por hecho, es una película, volviendo a lo que estás diciendo de por qué a la Isa se le perdonó tanto, yo creo que es el mismo caso y eso es un caso perverso que voy a denunciar. 365 días, que es una película entre otras estéticamente muy atractiva, es la historia de este man que se secuestra a esta nena y la encierra un poco como en La Bella y la Bestia, hasta que ella se enamora y naturalmente se enamora y todo pasa y entonces tiran buenísimo y todo. Pero lo que quiero decir es que es una medida supremamente contraria a cualquier opción de movimiento feminista o libertario o a favor de las mujeres, porque el tipo la secuestra, la tiene encerrada, la presiona, pero es que el tipo es precioso. O sea, uno ve esa película y uno dice, pero ¿cómo hicieron para ser un tipo tan lindo? Y entonces, como es lindo, le perdonamos todo. Pero si el man no tuviera esa cara, si no tuviera cara de otras cosas, seguramente estaríamos bravos con él. Yo creo que eso le pasó a Lisa, a Liza, ¿no es cierto? Y es que, naturalmente, en estos países, lo estético y lo social adoba cosas del interior. ¿Es eso lo que están diciendo ustedes acerca del personaje argentino versus el personaje colombiano? Pero igual el personaje argentino lo amaron con locura igual y porque ellos tenían una cultura que se podía permitir mostrar un personaje mucho más cercano desde lo popular. Digamos que Liza era una wannabe diva, ¿no? Ella representaba como una proyección del ser mujer un poco más adornada y un poco más cuidada, también yo siento que pensando en el público colombiano, ¿no? Y entonces de entrada tenía que ser así, y obviamente para qué cambiarla, pero además siento que la historia y ahí sí la propia vida de cada personaje
fue naciendo y viviendo tanto en este trabajo colectivo que a la gente se le olvidó en algún momento que ya era trans, así fuera tema de conversación en las escenas, así fuera el golpe humorístico en algún momento o algo. Aquí el tema era la relación de amor y cómo este señor, con todas estas características representado en Diego Trujillo, estaba locamente enamorado de esta gatita, mimosa, que era Laisa. Entonces esto trascendió, los personajes trascendieron, se despegaron un poco del origen, de quién era cada uno y la historia siento yo, ¿no? Y como que el conflicto entre ellos del amor imposible fue el que, como una buena telenovela, predominó en el público. Endri, tu vida, la tuya, tu vida ha estado determinada, pregunta, ¿ha estado tu vida determinada por, por mantenerte siempre en el borde, sí, en el borde, como en el filo del total fracaso o el total éxito? Porque aquí voy a lo que quería resaltar, es que se me olvide, es que tu carrera es extraordinaria por una razón exacta, porque no está dentro de lo ordinario, es extraordinaria. Lo que te ha pasado a ti, vuelvo y digo, el riesgo que se toman los reyes es un riesgo de vida o muerte. Eso o sale bien o sale mal. Eso no puede salir en la mitad. Pero adicionalmente a eso, tú haces carrera de actriz. Y no solamente de actriz en la televisión, sino que además de eso tenías hace un momentico un afiche detrás tuyo, haces actriz en el cine, pero además de eso te vi actuar en teatro, entre otras cosas, en la 250 La Cuba Libre, que pues es un escenario importante, no se llega fácil allá, y te volviste actriz contra todo pronóstico. ¿Es eso verdad? Totalmente. Contra todo pronóstico, con el deseo de mucha gente de que así fuera, pero también con mucha gente con ganas con visión de dar una oportunidad y aprovechar también el impacto mediático de tener a Laisa en cualquiera de sus proyectos, porque pues Laisa son mis cesantías y lo va a hacer así hasta que pues algo extraordinario suceda. Entonces, hasta el sol de hoy, ¿no? Yo no puedo empezar mi show de comedia sin decir que yo me llamo Endri Cardeño, más conocida en los bajos mundos como la tía Laisa de todo el barrio, la más popular. Y en ese momento todo el teatro, el lugar, el sitio, aplaude como si yo hubiera dicho la frase más brillante de toda mi pieza, ¿no? Entonces, esto es así. Y el fracaso, lo peor del fracaso fue haberme rehusado a él. Empezar arriba es muy difícil cuando no tienes una continuidad, y lo más difícil fue haber rehusado al fracaso. Cuando yo empecé a aceptar el fracaso como parte del proceso, toda mi vida profesional cambió, mi vida mía toda cambió. Me convirtió en otra persona, soy otra profesional, soy otra actriz, tengo otra mirada. Explícame un poquito más de eso. Cuando dices aceptar el fracaso, explícame a qué te refieres con aceptar el fracaso. Porque luché, como desde antes de terminar la novela, con amor, yo sé que fue con amor, me cogió, don Mario Rivero me cogió y me dijo, mira, Endri, es muy difícil que tú pues puedas hacer un camino en esto, porque la televisión es así, no sé qué, entonces trata de buscar, de mirar a ver qué onda, que si el teatro, que si esto, que si lo otro. Diego Trujillo, muy querido, el último día que grabamos me invitó a un whisky en La Paloma, el Palomar, en La Calera, bajando de la calera que grabamos cuando nos fuimos como Telman Luis a la represa. Y también como dándome ese consejo que lo agradezco muchísimo, pero que también me prevenía a mí, como que me ponía a mí en alerta de una situación que yo no había escatimado, porque para mí lo coherente era que, como cualquier actor o actriz que tiene un éxito en una producción, fuera invitada al siguiente proyecto. Y si no es al siguiente, claro, es al siguiente. Y si por cosas del destino no es a ese siguiente, entonces al siguiente del siguiente. Y nunca pasó, ¿no? Entonces, te empieza a faltar el oxígeno, porque lo que tú no quieres, porque todo el mundo esperaba eso, ¿no? Porque que un periodista te diga en una fiesta donde estás yendo por hacer parte de una inauguración o algo, y te hable de la espuma efervescente de la fama que empieza, y hacer una nota de que
de que todo se estaba acabando y como que mi vida, o sea, un poquito, Amy Winehouse era una pobre pendeja al lado mío, porque había hecho una novela importantísima, pero pues una novela, o sea, yo qué culpa, o sea, era como que a mí me empezaron a cobrar mi éxito y mi fama por no aparecer y por no tener una continuidad que yo no tenía. Yo no era productora, ni dueña de un canal, ni tenía marido director, ni tenía nada, tan siquiera, o sea, ni siquiera tenía manager. O sea, la persona que hizo de manager era Caperuza, que no oficiaba, ¿sabes? Entonces era muy difícil y tratar de luchar contra eso me hizo mucho daño, pero sirvió también para generar carácter. Entonces entendí que mientras uno tiene que hacer una carrera así, bueno, la mía fue así, era al revés, y como todo en mi vida al revés, y bueno, ya y llegará el momento de recoger todo lo aprendido, porque había que aprender a hacer casi que una extra con parlamento, que es muy diferente. Había que aprender a estar en una producción donde no eres importante y donde te van a tratar diferente. Y también lo agradezco. Sin embargo, aún así, eh, terminé por cosas del destino y por la magia también protagonizando una película en Venezuela, que es el afiche que tengo atrás. Déjalo ver, déjalo ver, déjalo ver, déjalo ver, déjalo ver. Por favor. Sheila. ¿Y ahí cómo es tu personaje? Es espectacular. Es un personaje completamente blanco que me generaba el reto de desprenderme de la actriz de comedia para ser una actriz, digamos que dramática, el sueño de todas, de ser la protagonista de la novela, que ella, entonces es un personaje completamente blanco, que había viajado fuera del país para poder mandar plata para su casa. Entonces digamos que la excusa de la historia o el origen de la historia es porque ella quiere hacerse su cambio de sexo. Y regresa al país para pedirle ayuda a su familia, que por favor le colaboren un poquito porque ella va a tener que dejar de trabajar por este proceso. Y entonces viene y se encuentra con que la plata que ya ha enviado se la han robado. Bueno, se encuentra con una realidad completamente adversa a todo lo que ella había planificado y tenía tan seguro, tan organizado en su vida por el estilo de vida que ella tenía. Entonces, pareciera que fuera una película de temática trans, que tiene que ver con su cambio, pero realmente lo que refleja la realidad de muchas personas que viven fuera y que se hacen cargo de sus familias y que tienen que comprar el amor de su familia para poder ser aceptadas, ¿no? Y como toda esta utilización que hoy día se ve tanto. Entonces, en el marco de la realidad venezolana, es impresionante. El público que tiene esta película es impresionante. No hay día que a mí no me escriban en mis redes sociales hablándome de la película, diciéndome que a ellos les pasó, que bueno, que la realidad muy bien reflejada, más la experiencia pues de darle vida a un personaje más tranquilo, quitarle todo lo de Liza, ¿no? Claro, Y lo de Endry, que también es tan grandota, Ajá. ¿no? Tan exuberante. Y volverla, ¿no? Esa mujercita que Endry, ¿dónde se puede ver? en YouTube, la pueden ver en YouTube. ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! Ahora nos mandas el link, porfa. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, Una casa para Maíta. Ella toda la vida soñó con comprarle una casa a la mamá y esa Entonces casa vamos se empieza vamos a poner el link. en su herida más grande. Ponemos el link sí, en la caja de comentarios. Tenemos pregunta de miembro. Pregunta de Yamil. ¿Qué programa o serie o puesta en escena Ay, la segunda, te ¿cómo es, ha perdón? rescatado de la sensación de fracaso? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿has podido transmutar sensaciones a través de los papeles que has interpretado? Wow, pero ¿qué tal si no? Por supuesto, claro que sí, todo. Es que no hay ¿Has poder más podido grande que la actuación. transmutar O sea, sensaciones a yo través de los actuando puedo papeles hasta que has matar gente, interpretado? en persona no lo puedo hacer porque me van a meter presa, ¿sí me entiendes? O sea, no, actuando tienes, o sea, te desplayas en el poder, no hay nada más poderoso cuando estoy en un escenario. Ojalá Endry fuera que yo en la vida fuera tan solo con esta pantalla enfrente. Si yo fuera esto en la vida real, yo no sé dónde estaría, en muy alto, ¿no? Entonces,
cuando te alimenta la luz, cuando te alimenta la cámara, cuando te alimenta el aplauso, cuando te alimenta el escenario, sale un poder absolutamente maravilloso que la mayoría de artistas no experimentamos en el momento en el que nos bajamos de él. Entonces se vuelve, es una cosa bastante casi que adictiva, ¿no? Como de una dependencia ahí súper fuerte, claro que sí. Y proyectos muchos, a mí me daba, yo estaba muy contenta con mi premio como mejor actriz que los premios no son nada, pero cuando uno representa toda una comunidad, quiere ser reconocida y para ellos. A mí aquí no me habían dado nunca nada y yo decía, si no me lo pues si no me lo dieron con Liza va a ser muy complicado volver a repetir esa hazaña y luego voy y me gano mi primer premio como mejor actriz con mi película en el Festival de Cine de Mérida y tenía esa cosita ¿cuándo? Y de repente en un momento Clich López se le ocurre que yo puedo hacer un sicario, que miren todo el fenómeno de Emilia Pérez, nosotros ya lo hicimos hace 10 años, en televisión, y mi personaje se llamaba Cicatriz, era un sicario, y que después hacía un tránsito y se convertía en Irina Mendoza, y el público, porque Cartagena nunca me lo dio, era muy difícil que un jurado me lo diera, pero el público, que para mí es muy importante, me lo dio por medio del premio TV Novelas como villana favorita de serie. Entonces, yo quedé súper, ya, ese día yo dije, me puedo morir en paz. Mi speech de ese premio era muy chistoso porque yo decía que después de ese premio lo único que necesitaba era la belleza de Taliana Vargas. La eterna juventud de Amparo Grisales, el trabajo de mi manager y el marido de Cristina Hurtado, que ya no necesitaba más nada, gracias. ¿El marido de Cristina Hurtado también te interesa? Estaban ahí, no, estaban ahí. Okay. Yo vi quién estaba en el público y armé rápidamente mi speech. Y que quedará para los anales de la televisión, porque de algo me siento orgullosa en la vida, fue de cuando recibí mi premio y el speech más original y certero que haya dado a alguien recibiendo un premio con esa rapidez mental. Entonces, porque me lo inventé ahí. O sea, fue como que vi el público y armé la rutina y la tiré y funcionó. La gente se rió y aplaudió, fue maravilloso. Yo, ¿qué les voy a pedir, señores? A mí la gente me dice, ya está quemada, ya nada, ya lo que yo, nadie me quita lo vivido ni lo bailado y mis recuerdos también son mi cesantía y me llenan de vida y de energía todo el tiempo. Endri, ahorita hablaste de Emilia Pérez y ahorita mismo, sí, Carla donde Sofía estamos grabando, Gascón. todavía no han salido los Oscar, pero hay un movimiento de molestia sobre no recuerdo el nombre de la actriz principal, Carla Sofía Gascón, porque le encontraron algunos Sí, que de todo, que lo que está tweets pasando con Carla Sofía que Gastón eran como refleja lo que misóginos implica o al ser menos una eran trans racistas. ¿Tienes alguna opinión con sobre ese cierta tema? figuración en un medio como es el medio del espectáculo, en el mundo pop, ¿no? Y ahora con redes sociales y todo eso es muy peligroso. Es por eso yo no persigo la fama. Y porque uno no sabe con qué viene, ¿no? Cómo es el paquete completo de la fama. Yo no persigo la fama, a mí me dieron la fama en un momento donde todavía de alguna manera era más fácil ser famoso, ahora cada vez es más difícil. Yo por lo menos me quedo con el nivel de fama que tengo ahorita, que me encanta, que puedo salir a la calle, que puedo ir al banco, puedo ir al supermercado, pues sigo siendo yo, ustedes se siguen interesando en mi opinión, puedo todavía desarrollar cosas con mi talento, pero ese nivel de fama es absolutamente peligroso y lo que yo siento es que Carla Sofía, al no ser una mujer trans, como yo en el sentido de que nos desarrollamos desde muy jóvenes, sino que tuvo un tránsito tardío. Ella tiene más o menos como 5 o 6 años como mujer trans. También hizo que su actitud frente a la controversia de alguna manera le jugara en contra. Creo que no tenía ni las armas
de carácter para poder enfrentar la situación, y tú sabes que el miedo muchas veces nos pone agresivos. Entonces ella es una trans adolescente, ella es una trans, como trans es muy joven. Y yo que tengo desde los 18 años transitando en el mundo con una falda, con la boca pintada y con unos tacones, ese recorrido no es en vano. Ese recorrido no se aprende, ese recorrido no te lo entregan en una encomienda. Eso es algo que te va dando y que te va construyendo. Entonces creo que me parece exagerado todo, tanto como dijo una actriz en Los Goya, me parece tan exagerado su exaltación como ahora su cancelación. Pero esto también pasará, y los que necesiten cortinas de humo ahí tienen, y me parece que como hecho artístico es un gran trabajo también. Pero, pero la única cosa, francamente debo aceptar que no he visto la película, pero una crítica que le hacen muy dura a la película es que plantea básicamente que si alguien cambia de género, y eso Es ha que hay sido que, una, o sea, que el tipo es malo porque es hombre, hay que ver toda la cuando decide película. ser Yo no, o mujer sea, por la, lo que, pues el lo que lo personaje de Ana malo que tiene Sofía, la película ahora es ya que es no bueno de la una y han quiere salvar a la vida y quiere salvar a la vendido gente. bien, no la Y han eso ha sido una, expresado de lo que realmente es. de- Es una película exuberante donde todo está llevado como a una exageración y a un manejo de clichés y estereotipos que, si a mí me la venden así y yo voy y la miro, yo la entiendo. Pero si a mí me la venden como el gran fenómeno que quiere cambiar y transformar la mente de los seres humanos porque esto y Picasso, ya tú dices, nah, a ver, no, tampoco me creas, o sea, no, no. O sea, no sé si me expliqué. A mí me parece que si yo la miro como una prueba drag, donde todo es exagerado y donde todo es llevado como a la exuberancia y al cliché y a la exageración, desde las letras, desde los bailes, desde los temas que tocaron, como que hicieron como un collage de puntos sensibles manejados desde la exageración y el cliché y el estereotipo, como por ejemplo, dicho por el mismo director, que la lengua española es una lengua de personas pobres y personas modestas, ¿no? De pueblos pobres. Entonces, si me la vendes así, donde yo quiero hacer un experimento donde pongo todo esto a tu servicio, es probable, pero como la venden como o sea, como, no sé, o sea, una cosa, no alcanza, no alcanza. Yo creo que ahorita salgo de aquí, voy directo a verla. Creo que la tengo en alguna. No, yo creo que por ahí en una O sea, yo soy la plataforma mejor vendedora de la me parece película. que la vi. Pero ahora yo. Pero Lo que no pasa ¿Por es qué que no la están han sacado aquí en ofendidos los Colombia? mexicanos porque los están representando de una manera muy negativa. El idioma español Pero fue no sabía de la ofendido. Las polémica de la personas trans película. sienten que hay un estereotipo y un cliché con el tema de la transformación. O sea, solo falta que salgan los narcotraficantes a decir, no, señor, nosotros sí nos bañamos. Nosotros sí nos bañamos, y en esa película el narcotraficante pareciera que no se baña. Henry, voy a chutarle el balón a Juancho y después de eso Germán va a hacer una pregunta que se llama la pregunta de podcast común y corriente, que hasta hace 8 días teníamos patrocinador, pero el patrocinador ha quedado libre. Podemos tener nuevo patrocinador para la pregunta de podcast común y corriente. Juancho, eh, valga la oportunidad, no me la voy a perder. Para eso el podcast es nuestro. Es decir, Estamos que buscando usted y un yo nuevo comenzamos la carrera patrocinador. juntos desde la universidad. Nos conocimos cuando usted tenía 17 años, yo tenía 22. Nosotros dos arrancamos y arrancamos la carrera juntos y los dos ingresamos al medio juntos de la mano de Pepe Sánchez. Escribimos Romeo y Buceta, dirigimos, bueno, hubo mucho trabajo allí de comedia. Luego pasamos a La Posada, hicimos juntos Mamá Probeta, una comedia preciosa que se vio al mediodía con muy poca duración, con Mauricio Miranda, que descansa en paz. Usted, usted ha hecho mucha comedia. De hecho, yo creo que de los escritores colombianos, escritores, porque es que ya hay otra categoría, los que hacen libretos, que ahora hay muchos, y hay escritores. Usted pertenece a los escritores. Usted como escritor,
se dedicó a estudiar la comedia, la estudió científicamente. Una vez me pasó un libro importantísimo que yo no terminé de leer porque dije, más bien me pasó al álgebra de Baldor, porque este libro sobre la comedia está más aburrido que la álgebra de Baldor. Sobre comedia, sí, 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 la ciencia de la comedia, sí. ¿Cómo es que se llama el libro, Juancho? Eso es un ensayo que se La llama risa. La risa, De, de un Sobre comedia y era escritor aburrido. francés que fue premio Nobel en 1914, creo. sí. Y es el tratado. Ahora se congeló este. Juancho se congeló. Sí. Hola, Hola, hola. Se congeló. es que me fica acá, batería. Habla Endri, está perfecto. Pero bueno, mientras Juan Manuel se conecta, una No, tú estás pregunta. perfecto. ¿Cómo es que tu película Perfecto. logra estar en YouTube? ¿Ya se vendió, ya se financió o se está financiando en YouTube? Ok, Ujú. tranquila. Ahora se congelaron los dos. Henry, me oíste la pregunta, tu película para poderse ver en YouTube, ¿Hace ¿cómo se cuánto salió financió? también? No, la película de YouTube es una película cuando empezó, todavía estábamos Todos como con el congelados. furor del chavismo y esto fue por medio del- de, de la Villa del Cine, del movimiento bolivariano y ellos crearon una cosa espectacular que se llama la Villa del Cine, unos estudios, unas instalaciones impresionantes cuando empezaron. Tú sabes que estos gobiernos empiezan así, ¿no? Todo en grande. Y No todos, no todos. Ellos hicieron esta Villa del Cine espectacular que fue donde hicieron el del General Miranda, que traían directores de todos lados del mundo, llevaban de todo, y en una de esas caí yo, porque ellos me buscaron, pero esos intríngulis del medio no me permitieron que llegaran a mí, y estaba yo en Caracas haciendo una obra de teatro que se llamaba La Perla Negra, el amor llega después de la muerte, y llegaron unas personas de la Villa del Cine y me vieron y se me fueron al camerino y me dijeron, no lo podemos creer que con todo lo que te hemos buscado en Colombia, vengamos una noche a ver teatro, a reírnos un rato y te hayamos encontrado sobre el escenario. Me invitan a la Villa del Cine a hacer el casting. Me tenía que poner la camisa roja para que el ministro Farruko me aceptara como colombiana a hacer esta película venezolana. Y pues yo como soy como medio venezolana, entonces me lo eché al bolsillo, me dieron mi personaje y viví esta experiencia maravillosa. ¿Hace cuánto salió la película? Esto fue en el 2009. Wow. Y dirías que es una película que nos va a gustar cuando vayamos a verla, que es lo que vamos a salir de aquí. ¿Hace cuánto salió ¿Tú la qué película? dirías? Si le das chance, es que no sé cómo sea el gusto de novelas de ustedes, pero si le das chance, sí, porque la entrada te puede dispersar un poquito, te puede como que está, pero si le das chance a verme a mí, sí te va a gustar esto. No, es una historia muy bonita, se ve Venezuela, o sea, se ven se ve como tu país, o sea, es una película que se puede ver en cualquier país y que refleja, es como una radiografía de lo que somos como cultura latinoamericana, como familias, con ganas de echar para adelante, con ganas de hacer algo, pero todos somos diferentes y todos presentamos, eh, ¿no? Diferentes características que no nos dejan echar para adelante. Más o menos es eso. Germán te va a hacer, Germán, la voy a ver, te aseguro que la voy a ver y vamos a hablar de ella, de verdad. Me muero de curiosidad. Germán, usted va a hacer la pregunta de podcast común y corriente. Juancho, esperemos a ver si conecta o no. Sí. Pero Están hágasela, los Henry. miembros. Ahí están los miembros extrañamos a conectados. Chocopinas, Pero, mucho. pero yo hago dos cosas. La pregunta del podcast común y corriente, que ahora estamos buscando un nuevo patrocinador. Re- extrañamos a nuestro Chocopinus. Extrañamos a Chocopinus. Uy, Y también yo hago un dato coctelero siempre, que estamos buscando patrocinio. Me puse a buscar un hágale, dato dispare. coctelero sobre los Reyes y encontré uno que más que un dato coctelero, yo creo que necesitamos es que de la 20 novela años. falsearon las piernas de Liza. Nunca lo odié tanto, o sea, nunca lo odié. Bueno, fue por lo único que tuvimos un inconveniente y lo tuvimos ¿Por por qué? redes, pero pues, o sea, eh, no, ¿qué pasó?
en la inseguridad de querer mostrarle al mundo una mujer perfecta, se contrató desde una preproducción. Seguro que tenían claro que iban a llevar a una modelo para falsear mis piernas. Pero a mí no se me dijo, eso es para el libro, mi experiencia, ¿no? Al tener que quitarme mi vestido para que se lo pusieran a la doble. Y, pero eso quedó así, eso se usó para esa toma específica del perro caliente y ya de ahí en adelante, obviamente, por términos de producción, no se iban a poner a pagar una modelo cada que quisieran mostrar mis piernas. Y de ahí en adelante, pues ya entraron más en confianza con las mías Les- y sí, exactamente, se empezó a trabajar con mis piernas y todas las piernas que han admirado durante tanto tiempo eran mías. les- Pero entonces Diego se le le da encontraron por el contar como ángulo. anécdota que las piernas de Liza eran dobladas y yo me puse Ahí volvió con el Juancho. secreto más Claro. guardado, porque la gente se queda con lo de eso, o sea, la gente siempre, yo igual pendejada, pero la gente va a decir, ay, entonces siempre que la vimos, que le vimos las piernas y seguramente con inteligencia artificial, pero es, Liza, Henry, ven, volvemos con Juancho. Juancho, entonces yo estaba haciendo una sinopsis breve y rápida de que usted se especializó, que este libro que me dio sobre álgebra, que no entendí nada, porque además todo es difícil, pero usted ha estudiado la comedia con juicio, la ha estudiado de verdad. Y voy a repasar Los Reyes, Germán es el man, ¿qué más, Juancho? Vuelo Vuelo secreto, secreto. Las comedias más reconocidas. sí, digamos que a mí me parece que se logró Vuelo como secreto. una Las obsesión comedias y más es reconocidas. que yo encontré que se podían decir cosas desde la comedia y que la comedia era un mecanismo muy efectivo para decir cosas, que la comedia era un mecanismo efectivo para decir que hay cosas que a uno no le gustan, que no le gustan. Entonces, eso le descubrí a la comedia y me parece que en un país como este, la comedia es subvalorada porque acá sí que necesitamos burlarnos de nosotros mismos. Me parece que esa es la condición en la cual he partido siempre de qué bien que nos haría mirarnos y burlarnos. Y cuando se han logrado proyectos donde la gente logró verse reflejada y la gente se rió de sí misma, me parece que se lograron cosas importantes, incluso a nivel comunicativo y a nivel de que la gente se viera y se reconociera. Entonces, Juancho, digamos que eso me pareció que era la comedia. Y entonces la opción también era cuando hubo un momento en el cual hubo que trabajar y solo había que hacer telenovelas, era disfrazar las comedias de telenovela y de pronto se podía digerir y se podía decir algo. y ahora, Juancho, ahora que no hay mucho que hacer para la escritura, ¿qué Pues está haciendo? ¿Qué está haciendo? yo, yo sigo con la enfermedad de escribir, me levanto todos los días a la misma hora a escribir. Eh, y pues sigo con la obsesión que hace falta comedia, una comedia que deje de decir quiénes somos, que desde hace rato no hay al aire una comedia donde los colombianos nos asomemos a un espejo, nos miremos y nos burlemos de nosotros mismos. Entonces, sigo pensando en eso, pero también mi prioridad en este momento es toda la vida escribí televisión y vengo cayendo en cuenta que en el último tiempo, que todo el tiempo escribí para el gusto del televidente. Nunca escribí para lo que me gustaba a mí. Mm. Estoy intentando, digamos que aparte de escribir, hacer en comunicación algunas cosas que me gustan, estoy investigando, estoy explorando y estoy haciendo unos documentales chicos. Eh, Estoy jugando a ver quién
le crea un par de comedias que me parece divertido el juego, como hace casi 40 años ando debajo del brazo con un par de comedias, diciéndole a alguien, hey, estas Ah, son las que ustedes necesitan, y con la actitud de hace 40 años de, si no la usan y si no la cogen, se lo pierden ustedes. Vamos a ver. pa- Juancho, Germán tiene embolatada la pregunta de podcast común y corriente. Hágale, salgamos de eso. Buscamos patrocinio, importante. Buscamos patrocinio, sí, importante. sí. Hágale. Todo Buscamos suyo. un patrocinio para la para la pregunta del podcast común y corriente, que hoy es más difícil porque son tan diferentes ellos dos, pero entonces me toca hacerla como en dos partes. Hágale. Todo suyo. Para Juan Manuel sería, ¿cuál es ese guión que a usted le hubiera gustado haber escrito? O Juancho. sea, que existe de otras A personas ver, que usted mire, no ha escrito. Y para Henry, tanto ¿cuál es el como, personaje que le como gustó, decir que le hubiera veo gustado algo, hacer, que vio en la pantalla y y dijo, digo, uy, me a mí me hubiera gustado hacer eso? gustaría haberlo escrito, bueno, entonces veo todo Chaplin y me muero de la emoción. Veo que la comedia no se la inventaron hace más de 100 años y lo que hemos hecho es alejarnos de la auténtica, pero sí, digamos eso por ese lado, pero sí le tengo profunda admiración a gente que ahora último anda haciendo ciertas osadías en comedia y me parece que acá nos hacen falta. O sea, tengo un par de productos, un par de proyectos que veo recientemente en plataformas, no recientemente, en los últimos años, y que me encantan. Hay una comedia que se llama Fleabag y hay una comedia que se llama White Lotus, que me parece que son como unos buenos ejemplos Ah, de cómo se hace comedia ahora, cómo se juega con la comedia, para qué sirve, y que me parece que acá podríamos pensar. Fleabag y White Necesario eso. Lotus. Fleabag y White ¿Cómo? Lotus. Fleabag y White Lotus. Ok, Y White Lotus. ok, Me gracias. encantan. Son dos Henry, comedias modernas, y, sí. Henry, ¿tú cuál es el papel que mm, querrías haber hecho? Las dos mujeres más importantes de la televisión, para mí, los personajes más importantes, el de Betty la Fea y el de la Gaviota, Ok. Sí. que te dan la posibilidad de hacer de todo en su historia, diferentes escenarios, diferentes posibilidades dramáticas, tienen mujeres con carácter, es que a mí me gusta el carácter. Entonces creo que esa humanidad de cada uno de los personajes en sus propios universos se los sueña cualquier actriz de poder realizar. Seguro, seguro. Creo que sí. La respuesta es muy coincidente. Ger, vámonos, trabaje. ¿Trabajo? Trabajo. Ah, Está de cumpleaños. agradeciéndole a Henry y a Juan Manuel y a Daniel por habernos acompañado en la transmisión y deseándole feliz cumpleaños a Wilbar, que hoy está de cumpleaños. Hoy, en el día de hoy. Bien. Queremos recordarles que se suscriban, le den like, lo comenten, lo compartan, hagan crecer esta comunidad de gente que piensa de manera crítica para que seamos muchos. No olviden ser miembros, porque los miembros pueden ver Cruzada contra el romanticismo. estas grabaciones Estoy en vivo y en demostrando que directo. es una droga. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias, Juancho. Yo creo que este documento, es un documento. Yo creo que nuestro podcast se ha ido Todo el convirtiendo en una elenco. biblioteca de documentos, de cosas que están ahí. Y Los Reyes es un hito en la televisión colombiana por todo lo que hemos dicho y adicionalmente porque fue un éxito. No necesariamente por ser éxito se vuelve hito, pero esta es hito y se volvió un éxito. Y pues para nosotros en el podcast es muy grato esta conversación con ustedes y los quiero mucho, muchas gracias. No se vayan a ir de ahí porque ahorita nos vamos a tomar foto con ustedes ahí porque es la foto del podcast y no sé si lo van a ir, pero por lo pronto, oigan, gracias a los dos y esperen si nos tomamos la foto. Es muy triste que no los hayamos tenido aquí. Estaban lejos y yo no quería perderme la oportunidad de hablar con ellos dos. Sin embargo, es muy emocionante ver cómo estas dos personas se encuentran después de 20 años y nos cuentan la gloria
y hoy en día cómo se ve la gloria en perspectiva, que fue lo que vimos. Muchas gracias a ellos dos, muchas gracias por la cantidad de datos secreticos que nos dejaron saber. Los felicito a los dos y ojalá la televisión colombiana, eso no va a pasar, volviera por sus fueros y pudiera hacer las cosas que hizo cuando se hacía la verdadera y buena televisión colombiana. Nos vemos, ser o no ser, y el podcast los espero en la sección de miembros, en la vuelta de mi cerebro. Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navas Talero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Evelyn Tamayo. Realizador audiovisual, Wilbaro Valle. Edición de audio, Ana María Montaño. Coordinación de transmisión, Daniel Mejía. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Postproducción de video, Karen Milena Kikasaki. Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civic. Arte visual, promos digitales, Manuela Puentes. Diseño gráfico de redes, Diego Guío Martínez. Música por el maestro Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir. Estábamos bien, todo iba tan bien. Estamos haciendo pruebas. Como decía Rafael Borges, los sonidistas son homosexuales. ¿Cómo?